Al borde de una carretera aislada, una niña pobre soñaba con mundos mágicos mientras vendía mermeladas a los conductores. Una tarde cualquiera, vio como un coche de lujo chocaba frente a sus ojos inocentes. Ese desconocido era en realidad su padre biológico, quien nunca supo de su existencia. Si esta hermosa historia de superación y amor te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En las afueras de San Miguel de Allende, donde los caminos polvorientos se extendían como venas doradas bajo el sol implacable de Guanajuato, se encontraba una pequeña casa de adobe con techo de teja roja. Allí vivía Lupita Hernández, una niña de 7 años con ojos grandes como obsidianas y una sonrisa que parecía contener todo el calor del verano mexicano. Cada mañana, mientras el sol apenas asomaba entre las montañas, Lupita se levantaba al mismo tiempo que su abuela, doña Esperanza. La anciana, con manos arrugadas pero firmes, preparaba la masa para los dulces de tamarindo que habían mantenido a flote su humilde economía desde que la madre de Lupita, Marisol, desapareciera sin dejar más rastro que una carta ambigua donde prometía regresar algún día. «Lupita, mijita, tráeme el azúcar morena», pedía doña Esperanza mientras removía la pulpa de tamarindo en una olla de barro que había pertenecido a su propia madre. La pequeña, ágil como una ardilla, se movía por la cocina que olía a canela y piloncillo. Conocía cada rincón de aquel espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el piso de cemento pulido, gastado por décadas de pasos familiares. «Abuelita, hoy haremos dulces con forma de corazón», preguntaba con esa voz que sonaba como campanas pequeñas. «Sí, mi cielo, los turistas que pasan por la carretera los prefieren así», respondía la anciana, ocultando una mueca de dolor que últimamente aparecía con más frecuencia en su rostro. Lo que doña Esperanza no decía era que cada vez le costaba más levantarse por las mañanas, que las visitas al médico en la clínica comunitaria se habían vuelto más frecuentes, que las medicinas que guardaba en una caja de hojalata bajo su cama eran cada vez más y el dinero cada vez menos. Después de preparar los dulces, Lupita tomaba su canasta de palma tejida y se dirigía a la orilla de la carretera que conectaba San Miguel con Querétaro. Allí, con una valentía impropia de su edad, ofrecía los dulces a los viajeros que se detenían, cautivados tanto por la dulzura de sus productos como por la determinación de aquella niña que parecía demasiado pequeña para cargar con tantas responsabilidades. «Dulces de tamarindo recién hechos por mi abuelita», anunciaba con una voz que competía con el ruido de los automóviles. Pero lo que verdaderamente distinguía a Lupita no eran solo los dulces o su precoz independencia, era su colección. Una colección que guardaba celosamente en una caja de cartón bajo su cama: corcholatas, tapas de refresco que recolectaba de los botes de basura cerca de los puestos de comida, de las cunetas de la carretera, o que recibía como regalo de algunos clientes habituales. Cada noche, después de contar las monedas del día junto a su abuela, Lupita sacaba su tesoro, limpiaba cada corcholata con un trapo húmedo, las secaba con cuidado y luego las organizaba en el suelo de tierra apisonada frente a su casa. No eran simples tapas para ella. Eran piezas de un rompecabezas mágico, un mapa que, estaba convencida, algún día la llevaría a algo extraordinario. «¿Qué estás haciendo, mi cielo?», preguntaba doña Esperanza mientras observaba a su nieta desde el umbral de la puerta. «Estoy creando un camino, abuelita, un camino que nos llevará a un lugar donde nunca más tendrás que tomar esas pastillas amargas y donde yo podré ir a una escuela con libros nuevos», respondía Lupita sin levantar la mirada de su obra. La abuela sonreía con ternura y dolor a partes iguales. Sabía que su tiempo se agotaba, que la enfermedad que carcomía sus entrañas no le daría tregua. Su única preocupación era qué sería de su pequeña cuando ella ya no estuviera. No tenían más familia. Marisol había sido hija única, y el padre de la niña, un estudiante universitario del que Marisol se había enamorado perdidamente, nunca supo del fruto de aquel amor. Un martes como cualquier otro,
Mientras el sol comenzaba a descender, Lupita estaba en su puesto habitual. Las ventas habían sido buenas. Solo quedaban 3 paquetes de dulces en su canasta. Fue entonces cuando decidió aprovechar el tiempo para crear un nuevo mapa con sus corcholatas, justo a unos metros de la carretera, bajo la sombra de un viejo mezquite. Colocaba una tapa roja, luego una azul, después una dorada. Las organizaba en espirales que solo tenían sentido en su imaginación infantil. Estaba tan concentrada que apenas notó el sonido del motor acercándose a gran velocidad. Fue el chirrido de llantas lo que la hizo levantar la mirada. Un lujoso auto negro venía zigzagueando por la carretera, como si el conductor hubiera perdido el control. Lupita vio con horror cómo el vehículo intentaba esquivar a un perro callejero que cruzaba en ese momento, desviándose bruscamente hasta impactar contra un árbol de jacarandá. El choque fue seguido por un silencio aterrador que duró apenas unos segundos, antes de que el capó del automóvil comenzara a desprender un humo grisáceo que rápidamente se tornó negro y denso. Sin pensarlo 2 veces, Lupita corrió hacia el vehículo. A través de la ventanilla, vio a un hombre de traje oscuro, inconsciente, con un hilo de sangre corriendo por su frente. El humo se hacía más espeso y pequeñas llamas comenzaban a asomar por la parte delantera del auto. La niña miró a su alrededor desesperada. No había nadie más en esa parte de la carretera. Tomó una piedra del suelo y con todas sus fuerzas la arrojó contra la ventanilla del conductor. El cristal se agrietó, golpeó una segunda vez y el vidrio cedió, haciéndose añicos. «¡Señor! ¡Señor! ¡Despierte!», gritaba mientras intentaba alcanzar el cinturón de seguridad. El fuego crecía, amenazante. Con una fuerza nacida del puro instinto de supervivencia, Lupita logró desabrochar el cinturón y, jalando con todas sus fuerzas, comenzó a arrastrar al hombre fuera del vehículo. Era Eduardo Montero, aunque ella no lo sabía entonces. Un empresario dueño de una de las destilerías de tequila más prestigiosas de México, un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar, para siempre, al igual que la de ella. Apenas habían logrado alejarse unos metros cuando el automóvil fue engullido por las llamas. El calor era tan intenso que Lupita sentía que su piel ardía, pero no soltó al hombre hasta que estuvieron a una distancia segura. «¡Ayuda! Por favor, alguien que me ayude», gritaba la niña, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de hollín. A lo lejos, un camión de carga se detuvo. El conductor bajó corriendo y se acercó a ellos, teléfono en mano, ya marcando el número de emergencias. Mientras las sirenas se aproximaban, Lupita sostenía la mano del desconocido, susurrándole palabras de aliento. Entre los dedos de la niña brillaba una corcholata roja, la misma que había estado colocando en su mapa cuando todo ocurrió. Sin saberlo, aquella simple tapa de refresco sería el primer eslabón en una cadena de acontecimientos que transformaría sus vidas para siempre. Eduardo Montero despertó en una habitación de hospital en San Miguel de Allende, con el sonido rítmico de las máquinas y el olor a antiséptico inundando sus sentidos. La luz blanca del techo le pareció demasiado brillante, como si hubiera estado dormido durante siglos. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en las costillas lo detuvo. «Señor Montero, por favor, no se mueva», dijo una enfermera de mediana edad acercándose rápidamente a su lado. «Ha sufrido un accidente grave. Tiene 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral». Eduardo se llevó la mano a la cabeza, donde un vendaje cubría parte de su frente. Los recuerdos llegaban en fragmentos confusos. La carretera, un animal, cruzando, el volantazo, el impacto, y después nada claro, solo la imagen borrosa de unos ojos oscuros y una voz infantil que parecía venir de muy lejos. «¿Quién me trajo aquí?», preguntó con voz ronca. «Una niña», respondió la enfermera mientras ajustaba el gotero. «Una pequeña de 7 años que, según dicen, lo sacó del auto antes de que explotara. Un verdadero milagro, señor Montero». Eduardo cerró los ojos, intentando procesar aquella información. Él, Eduardo Montero, dueño de Tequila Ancestral,
una de las empresas más exitosas de México, salvado por una niña. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había construido un imperio basado en la fuerza y la determinación, reducido a la impotencia y en deuda con una criatura. «Quiero verla», dijo de repente, abriendo los ojos. «A la niña». «Me temo que tendrá que esperar», intervino. Una voz desde la puerta. Era el doctor Ramírez, jefe de medicina interna. «Primero necesitamos asegurarnos de que está estable. Además, hay algunos resultados de sus análisis que requieren nuestra atención». Eduardo frunció el ceño. A sus 42 años, nunca había tenido problemas de salud significativos. Mantenía una disciplina férrea con el ejercicio y la alimentación a pesar de las exigencias de su trabajo. «¿Qué tipo de resultados?», preguntó, ya adoptando el tono autoritario que usaba en las juntas directivas. El doctor Ramírez intercambió una mirada con la enfermera, quien discretamente abandonó la habitación. «Señor Montero, como parte de nuestro protocolo estándar para pacientes de accidentes graves, realizamos una serie de pruebas, entre ellas un análisis genético básico para determinar posibles predisposiciones que pudieran complicar su tratamiento». Eduardo asintió impaciente. «¿Y? Y nos encontramos con algo inesperado», continuó el médico. «Su perfil genético coincide con el de una paciente que tenemos registrada en nuestro sistema. Una niña que ha estado viniendo a nuestra clínica, comunitaria junto con su abuela». La habitación pareció congelarse. Eduardo sintió un zumbido en los oídos. «¿Qué está insinuando?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «La coincidencia es tal que sugiere un parentesco directo de primer grado. En términos más claros, señor Montero, esa niña es muy probablemente su hija biológica». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que alterarían para siempre el curso de su existencia. Eduardo se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible de la pared blanca frente a él. «Debe haber un error», murmuró finalmente. «Las pruebas genéticas tienen un margen de error mínimo», respondió el doctor. «Pero, por supuesto, podemos realizar más pruebas para confirmarlo, lo que me lleva a preguntarle, ¿conoce usted a una mujer llamada Marisol Hernández?». El nombre fue como una descarga eléctrica. Marisol. Habían pasado más de 8 años, pero la recordaba perfectamente. Una estudiante de arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él daba algunas clases de emprendimiento mientras terminaba su MBA. Cabello negro como la noche, ojos que parecían contener todos los misterios del universo, y una risa que sonaba a libertad. Habían sido 6 meses intensos, él centrado en expandir el negocio familiar, ella soñando con pintar murales que contaran historias olvidadas, incompatibles en casi todo, excepto en la pasión que sentían el uno por el otro, hasta que un día Marisol desapareció. Solo dejó una carta: «Necesito encontrar mi propio camino, no me busques». Y él no lo hizo. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, demasiado herido por lo que consideró una traición. Nunca imaginó que ella pudiera estar embarazada. «La conozco», admitió finalmente. «Tuvimos una relación hace años en la universidad». El doctor Ramírez asintió como si confirmara una sospecha. «La niña que lo salvó se llama Lupita Hernández. Vive con su abuela, doña Esperanza, en las afueras de San Miguel. Y me temo que hay algo más que debe saber». Eduardo lo miró, preparándose para otro golpe. «Doña Esperanza padece un cáncer terminal. Le quedan a lo sumo 2 o 3 meses de vida. Ha estado viniendo a nuestra clínica comunitaria, pero su condición está más allá de lo que podemos tratar con nuestros recursos limitados». Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Una hija que ni siquiera sabía que existía. Una hija que le había salvado la vida y que pronto quedaría huérfana. La ironía del destino era abrumadora. «Quiero verlas», dijo con una determinación que sorprendió al médico. «A ambas, ahora». «Señor Montero, su condición...» «Mi condición es lo de menos», interrumpió Eduardo, incorporándose a pesar del dolor. «Organícelo, doctor. Si necesita especialistas para la señora, los traeré de la Ciudad de México.
Si necesita equipos, medicamentos, lo que sea, todo corre por mi cuenta. Pero necesito ver a esa niña, a mi hija. La palabra sonaba extraña. En sus labios. Hija. Una palabra que nunca había contemplado en su vocabulario personal, demasiado ocupado construyendo un legado empresarial que, ahora se daba cuenta, no tendría sentido sin alguien a quien dejárselo. Mientras el doctor Ramírez salía para hacer los arreglos, Eduardo tomó su teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas de su asistente, de su hermano que dirigía la parte financiera de la empresa, de socios comerciales preocupados por su ausencia en una reunión crucial. Ninguna de esas llamadas le importaba ahora. Marcó el número de su abogado personal. Germán, necesito que vengas inmediatamente al Hospital San Juan de Dios en San Miguel de Allende y trae los documentos necesarios para reconocer legalmente a una hija. Sí, has oído bien. Te explicaré cuando llegues. Al colgar, su mirada se posó en la pequeña mesa junto a la cama del hospital. Ahí, como un objeto fuera de lugar en 1907, aquel entorno aséptico, brillaba una corcholata roja. La tomó entre sus dedos sintiendo su textura metálica, examinando los bordes dentados. La niña insistió en dejarla, dijo una enfermera que acababa de entrar con medicamentos. Dijo que era su corcholata de la suerte y que usted la necesitaba más que ella ahora. Eduardo apretó la pequeña tapa en su puño, sintiendo un nudo en la garganta. Aquella simple corcholata, que para cualquier otro sería basura, representaba el primer regalo de una hija que no sabía que tenía. Un regalo que simbolizaba una pureza de espíritu que él, en su mundo de negocios despiadados y ambiciones desmedidas, había olvidado que existía. 2 horas más tarde, sentado en una silla de ruedas contra las recomendaciones médicas, Eduardo esperaba en una pequeña sala privada del hospital. La puerta se abrió lentamente y el tiempo pareció detenerse. Frente a él estaba una mujer mayor, de rostro cansado pero digno, con ojos que hablaban de una vida de sacrificios. Y a su lado, aferrándose a su falda, una pequeña de grandes ojos oscuros que lo miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «Es el señor del carro», exclamó Lupita, soltándose de su abuela y acercándose sin miedo. «¿Ya está mejor? ¿Le gustó mi corcholata roja? Es la más especial de todas». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido congelado durante años, y en ese preciso instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El penthouse de Eduardo Montero, en la exclusiva colonia Polanco de Ciudad de México, parecía sacado de una revista de arquitectura. Amplios ventanales que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del bosque de Chapultepec, muebles de diseñador italiano, obras de arte contemporáneo valoradas en millones de pesos y una cocina de acero inoxidable que rara vez se utilizaba, pues Eduardo solía comer en restaurantes o pedía a su chef personal que preparara sus comidas. Todo en aquel espacio gritaba éxito, poder y soledad. Fue precisamente en ese santuario de lujo donde, 3 semanas después del accidente, Eduardo abrió la puerta principal sosteniendo de la mano a una pequeña Lupita que miraba boquiabierta a su alrededor. La transición había sido rápida y dolorosa. Doña Esperanza había partido hacia el descanso eterno apenas 5 días antes, en una habitación privada del mejor hospital de San Miguel, rodeada de comodidades que nunca conoció en vida, pero con la tranquilidad de saber que su nieta quedaría protegida. «¿Esta es tu casa, señor Eduardo?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro reverente, mientras sus ojos recorrían el espacio que parecía infinito comparado con su pequeño hogar de adobe. «Nuestra casa, Lupita», corrigió él con suavidad. «Y puedes llamarme como te sientas más cómoda». Eduardo había reconocido legalmente a Lupita como su hija. Las pruebas de ADN confirmaron lo que el destino ya había unido de la manera más improbable. Pero aún no se atrevía a pedirle que lo llamara papá. Era un título que sentía que debía ganarse. «¿Puedo explorar?», preguntó la niña soltando su pequeña maleta de tela bordada,
el único equipaje que traía de su vida anterior. Claro, asintió Eduardo, observando cómo la pequeña figura se aventuraba con pasos cautelosos por el apartamento, como un explorador en tierra desconocida. La siguió a distancia, viendo a través de sus ojos aquel espacio que siempre había considerado perfecto, pero que ahora, con la presencia de Lupita, revelaba su verdadera naturaleza. Era frío, impersonal, el refugio de un hombre que había sustituido las conexiones humanas por objetos de valor. ¿Dónde está la cocina que huele a canela? Yo preguntó Lupita después de recorrer toda la planta principal. Eduardo se quedó sin palabras. En su penthouse de alta tecnología, con electrodomésticos que costaban más que una casa promedio, jamás se había horneado nada que llenara el ambiente con aromas hogareños. «Podemos hacer que huela a canela», respondió finalmente, con una determinación que sorprendió a su asistente Carmela, quien había llegado para ayudar con la transición y observaba la escena desde una distancia discreta. «Señor, he preparado la habitación contigua a la suya. Para la niña, como indicó», intervino Carmela acercándose con una sonrisa cálida hacia Lupita. «Tiene una cama preciosa y hemos comprado algunos juguetes que pensamos podrían gustarte». Lupita asintió educadamente, pero sus ojos seguían recorriendo el espacio, como buscando algo familiar a lo que aferrarse en aquel océano de novedad. «Mi colección», murmuró de repente, volviéndose hacia su pequeña maleta. «¿Puedo sacarla?» Eduardo y Carmela intercambiaron una mirada de curiosidad mientras la niña abría su maleta y extraía con cuidado una caja de zapatos desgastada. Al abrirla reveló su tesoro, cientos de corcholatas de diferentes colores y diseños, cuidadosamente limpias y organizadas. «Son mis mapas mágicos», explicó Lupita con seriedad. «Abuelita decía que si las colocaba en el orden correcto, me mostrarían el camino hacia algo importante». Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. Allí estaba su hija, en medio de un apartamento donde el jarrón más pequeño costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida, aferrándose a unas simples tapas de refresco como si fueran el mayor tesoro del mundo. «¿Puedo ponerlas en el suelo?», preguntó la niña mirando el inmaculado piso de mármol italiano. «Por supuesto», respondió Eduardo sin dudarlo. «Esta es tu casa ahora. Puedes poner tus mapas donde quieras». Los días siguientes fueron un ajuste constante para ambos. Eduardo había contratado a una tutora privada, la señorita Valencia, para evaluar el nivel educativo de Lupita antes de inscribirla en el prestigioso colegio alemán, donde ya había apartado un lugar para ella. La niña demostraba una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable, pero tenía lagunas en su educación formal debido a la asistencia irregular a la escuela pública de San Miguel. Por las noches, cuando Lupita dormía, Eduardo se sentaba en su estudio con una copa de su propio tequila añejo, contemplando cómo su vida había dado un giro de 180 grados. Las llamadas de su hermano Rodrigo, director financiero de Tequila Ancestral, se volvían cada vez más insistentes. La empresa necesitaba decisiones que solo él podía tomar, contratos que firmar, reuniones a las que asistir. Pero cada mañana, cuando veía a Lupita sentada a la mesa del desayuno, con sus piernas balanceándose, sin llegar al suelo, algo dentro de él se resistía a volver a su antigua rutina. Por primera vez en su vida adulta, Eduardo Montero tenía algo más importante que su imperio de tequila. Una tarde, al regresar temprano de una reunión ineludible, Eduardo encontró el penthouse transformado. Lupita había desplegado sus corcholatas por toda la sala principal, creando un intrincado diseño que se extendía por varios metros. En medio de aquel caos colorido, la niña estaba sentada con las piernas cruzadas, concentrada en colocar cada pieza en su lugar exacto. «¿Qué estás haciendo, pequeña?», preguntó dejando su maletín de piel italiana en el suelo, algo que nunca antes había hecho. «Es un mapa nuevo», explicó Lupita sin levantar la mirada. «Uno que nos muestre cómo ser familia». Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se arrodilló junto a ella sin importarle que su traje hecho a medida se arrugara. «¿Puedo ayudar?», preguntó con voz queda.
Lupita levantó la mirada sorprendida y luego sonrió, entregándole una corcholata azul con una estrella plateada en el centro. «Esta es especial», dijo. «Va en el centro del corazón». Mientras colocaba la corcholata donde Lupita le indicaba, Eduardo tuvo una revelación. Había pasado su vida adulta construyendo un imperio, adquiriendo posesiones, acumulando poder, pero nada de eso se comparaba con este momento simple, arrodillado en el suelo de su lujoso apartamento, ayudando a su hija recién descubierta a crear un mapa imaginario con tapas de refresco. El verdadero desafío llegó una semana después, cuando Lupita comenzó a asistir al colegio alemán. Eduardo había solicitado un permiso especial para que la aceptaran a mitad del año escolar, aprovechando su influencia como uno de los principales donantes de la institución. La primera mañana, de pie en el patio del exclusivo colegio rodeados de niños en uniformes impecables y padres en trajes caros, Eduardo sintió la mano de Lupita apretar la suya con fuerza. A pesar de su uniforme nuevo y su mochila de marca, la niña parecía fuera de lugar, como un colibrí entre pavos reales. «¿Si no les gustó?», susurró Lupita, mirando a un grupo de niñas que cuchicheaban mientras la observaban. Eduardo se arrodilló para quedar a su altura, ignorando las miradas curiosas de otros padres que sin duda se preguntaban quién era esa niña que acompañaba. Al famoso empresario soltero. «Les gustarás porque eres extraordinaria», dijo con firmeza, «y si alguien no puede verlo es su pérdida, no la tuya». Lupita asintió, aunque la duda seguía presente en sus ojos. Antes de separarse, sacó algo de su bolsillo y lo puso en la mano de Eduardo. Una corcholata roja, la misma que le había dejado en el hospital. «Para que te traiga suerte hoy también», dijo con una sonrisa valiente. Eduardo la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón, y vio cómo su hija se alejaba hacia su nuevo salón de clases, llevando sobre sus pequeños hombros el peso de dos mundos que intentaba reconciliar. Al volver a su oficina en el impresionante edificio corporativo de Tequila Ancestral, Eduardo encontró a su hermano Rodrigo esperándolo con gesto adusto. «Por fin te dignas a aparecer», dijo Rodrigo sin ocultar su irritación. «Tenemos una crisis con los inversionistas extranjeros. El nuevo lote de añejo está presentando problemas de sabor y nuestro ex socio Javier Delgado está difundiendo rumores sobre problemas financieros en la empresa». Eduardo escuchó el informe mientras giraba distraídamente la corcholata roja entre sus dedos. «¿Me estás escuchando?», preguntó Rodrigo exasperado. «¿Qué es eso que tanto miras?». «El recordatorio de lo que realmente importa», respondió Eduardo, guardando nuevamente la corcholata en su bolsillo. «Ahora hablemos de soluciones, no de problemas». Esa noche, cuando llegó a casa más temprano de lo habitual, encontró a Lupita sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Qué pasó, pequeña?», preguntó alarmado, dejando caer su maletín y corriendo a su lado. «Las niñas dijeron que miento», sollozó Lupita. «Les conté cómo te salvé del carro en llamas y dijeron que era imposible, que una niña como yo no podría salvar a nadie. Dijeron que seguro inventé la historia para presumir que soy tu hija». Eduardo sintió una mezcla de rabia y dolor. Tomó el rostro de Lupita entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad», dijo con voz firme. «Eres la persona más valiente que he conocido. Y no solo me salvaste la vida aquel día, me estás enseñando a vivirla de verdad ahora». Mientras abrazaba a su hija, Eduardo comprendió que el camino que les esperaba estaría lleno de desafíos. Dos mundos tan diferentes no podían fusionarse sin fricción. Pero mirando las corcholatas que Lupita había dispuesto en un nuevo patrón junto a la ventana, supo que, de alguna manera, encontrarían su propio mapa para navegar juntos por este territorio desconocido. Los gritos despertaron a Eduardo en 1900, medio de la noche. Se incorporó de golpe, desorientado por un momento, hasta que otro grito desgarrador lo hizo saltar de la cama y correr hacia la habitación contigua. Lupita se agitaba entre las sábanas de algodón egipcio, con el rostro
contorsionado por el miedo y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Abuelita, no te vayas, abuelita», gritaba la niña, atrapada en la pesadilla que se había vuelto recurrente desde la partida de doña Esperanza. «Lupita, despierta. Estoy aquí», dijo Eduardo, sentándose en el borde de la cama y tomando suavemente los hombros de su hija. La niña abrió los ojos desorientada al principio, antes de reconocer a Eduardo. Sin mediar palabra se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. «La vi otra vez», murmuró entre hípidos. «Estaba haciendo dulces y luego ya no estaba. La busqué por todos lados, pero no podía encontrarla». Eduardo la abrazó con fuerza, acariciando su cabello negro y sedoso, tan parecido al de Marisol. Habían pasado 2 meses desde que Lupita se mudara con él, y aunque durante el día la niña mostraba una fortaleza admirable, adaptándose poco a poco a su nueva escuela y a la vida en la ciudad, las noches revelaban las heridas que aún no cicatrizaban. «Tu abuelita siempre estará contigo», le aseguró meciéndola suavemente, «en tus recuerdos, en tus manos cuando haces dulces como ella te enseñó, en tu valentía». Lupita se separó un poco para mirarlo, con ojos aún brillantes por las lágrimas. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé», respondió Eduardo con convicción. «Las personas que amamos nunca nos dejan del todo». Pensó en Marisol, en cómo, a pesar de su ausencia, una parte de ella vivía en esta niña extraordinaria que ahora era el centro de su mundo. «No puedo volver a dormir», confesó Lupita, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Las pesadillas volverán». Eduardo miró el reloj. Las 3:14 de la madrugada. En unas horas tendría una reunión crucial con inversionistas extranjeros, pero la mirada de su hija pesaba más que cualquier negocio. «Tengo una idea», dijo levantándose y extendiendo su mano. «Ven conmigo». Lupita lo siguió curiosa, mientras Eduardo la conducía hasta su despacho. De uno de los cajones sacó un bloc de dibujo profesional y una caja de lápices de colores que había comprado días atrás, tras notar cómo la niña dibujaba figuras en los márgenes de sus cuadernos escolares. «Cuando yo era pequeño y tenía pesadillas», explicó, colocando los materiales sobre la mesa, «mi madre me decía que las dibujara, que les diera forma en el papel para que no pudieran seguir atormentándome en mi cabeza». Los ojos de Lupita se iluminaron con comprensión. «¿Cómo atraparlas?», preguntó. «Exactamente», sonrió Eduardo. «Y después puedes transformarlas en algo diferente, algo tuyo». Durante la siguiente hora, Eduardo observó en silencio cómo Lupita dibujaba. Primero, trazos oscuros y caóticos que representaban su miedo y su pérdida. Luego, gradualmente, comenzó a añadir colores, amarillos como el sol que entraba por la ventana del chalet, rojos como los dulces de tamarindo, azules como el vestido favorito de su abuela. «Mira», dijo finalmente, mostrando su creación. «Es abuelita en el cielo haciendo dulces para los ángeles, y estas», señaló unas pequeñas figuras coloridas en la parte inferior, «somos tú y yo esperando a que nos lance algunos desde arriba». Eduardo sintió un nudo en la garganta. En aquel dibujo infantil había más sabiduría y aceptación de la que él había logrado en años de terapia tras la partida de Marisol. «Es hermoso, Lupita», logró decir. «Creo que podríamos enmarcarlo y ponerlo en la pared». La sonrisa de la niña fue como un amanecer, disipando las sombras de la noche. A partir de esa madrugada, algo cambió entre ellos. El dibujo nocturno se convirtió en un ritual. Cada vez que Lupita tenía una pesadilla, o simplemente no podía dormir, Eduardo la llevaba a su despacho y dibujaban juntos. Él, que nunca había tenido talento artístico, se maravillaba de la facilidad con que su hija plasmaba emociones en el papel. Pronto, las paredes del penthouse, antes decoradas con costosas obras de arte contemporáneo elegidas por un diseñador, comenzaron a llenarse de dibujos enmarcados. El frío apartamento de revista se transformaba poco a poco en un hogar, en un espacio donde cada rincón contaba una historia. Una tarde, al regresar del colegio, Lupita encontró una sorpresa esperándola. Eduardo había convertido una de las habitaciones de invitados en un estudio de arte, con caballetes, lienzos,
pinturas de todo tipo y un gran ventanal que ofrecía la mejor luz natural del apartamento. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Lupita, incrédula, mientras recorría el espacio tocando cada material con reverencia. Todo tuyo, confirmó Eduardo. La señorita Valencia dice que tienes un talento excepcional. Pensé que necesitabas un espacio propio para desarrollarlo. La niña se lanzó a sus brazos con tal ímpetu que casi lo derriba. Gracias, papá. Era la primera vez que lo llamaba así. Papá. Una palabra simple que sacudió los cimientos del mundo de Eduardo. Sin poder contenerse, la levantó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo como nunca antes habían reído juntos. Esa noche, mientras Lupita dormía, Eduardo se sentó en su despacho con una copa de tequila y la corcholata roja que su hija le había dado. La contempló pensativo, girándola entre sus dedos, sintiendo su textura metálica y recordando cómo algo tan simple había cambiado el rumbo de su existencia. Tomó una decisión. A la mañana siguiente, al llegar a su oficina, convocó a una reunión urgente con su equipo directivo. Rodrigo, su hermano, lo miraba con suspicacia mientras Eduardo exponía su nueva visión para Tequila Ancestral. «Quiero crear una fundación», anunció. «Una que lleve arte y creatividad a niños desfavorecidos en todo México». «Una fundación», repitió Rodrigo con escepticismo. «Eduardo, estamos en medio de una expansión internacional crucial. No es momento de distraernos con proyectos filantrópicos». «No es una distracción», respondió Eduardo con firmeza. «Es una evolución. Tequila Ancestral siempre ha celebrado la tradición y la cultura mexicana. ¿Qué mejor manera de honrar eso que invirtiendo en el futuro creativo de nuestros niños?» La sala quedó en silencio. Eduardo continuó. «La fundación se llamará Corcholatas Mágicas. Distribuiremos kits de arte en escuelas rurales. Organizaremos talleres donde los niños puedan crear sus propios mapas usando materiales reciclados y otorgaremos becas para jóvenes artistas talentosos». Rosa, la directora de marketing, fue la primera en romper el silencio. «Me encanta la idea», dijo con entusiasmo. «Podría transformar nuestra imagen corporativa, posicionarnos como una empresa con conciencia social auténtica, no solo de fachada». Poco a poco, los demás directivos comenzaron a ver el potencial del proyecto. Todos excepto Rodrigo, que observaba a su hermano con una mezcla de confusión e irritación. «¿De dónde salió todo esto, Eduardo?», preguntó cuando la reunión terminó y quedaron solos. «Hace 3 meses solo te importaba superar a José Cuervo en ventas internacionales». Eduardo sonrió, sacando la corcholata roja de su bolsillo. «Digamos que encontré un nuevo mapa», respondió simplemente. En las semanas siguientes, el proyecto Corcholatas Mágicas tomó forma a una velocidad vertiginosa. Eduardo contrató a un equipo de educadores y artistas para diseñar los talleres, y personalmente supervisó la creación de los kits de arte, que incluían materiales reciclados y una guía para crear mapas del tesoro, inspirados en la metodología que Lupita había desarrollado intuitivamente. La primera prueba piloto se realizó en una escuela primaria de Xochimilco, donde niños de escasos recursos recibieron los kits y participaron en un taller dirigido por artistas locales. Eduardo asistió con Lupita, quien, para su sorpresa, pidió dirigir una parte de la actividad. Con una confianza que dejó boquiabierto a su padre, la niña de 7 años se paró frente al grupo y explicó cómo las corcholatas y otros objetos descartados podían convertirse en piezas mágicas para crear mapas que contaran historias. «Cada pieza tiene un significado», explicó con seriedad. «Las rojas son para el amor, las azules para los sueños, las doradas para las cosas que queremos lograr. Cuando las juntas todas en un patrón que solo tú entiendes, estás creando un camino hacia lo que más deseas». Eduardo observaba desde un rincón, maravillado ante la transformación de su hija. La niña tímida que había llegado a su vida apenas unos meses atrás, ahora irradiaba seguridad mientras guiaba a otros niños en un viaje creativo. Al finalizar la jornada, mientras regresaban en el auto a casa, Lupita permaneció inusualmente silenciosa, contemplando por la ventanilla el atardecer sobre la ciudad. «¿En qué piensas, pequeña?», preguntó Eduardo. «En que abuelita estaría contenta»,
respondió Lupita sin apartar la mirada de la ventana. Ella siempre decía que todas las niñas y niños merecen un poco de magia en sus vidas, aunque sea un día malo. Eduardo sintió una oleada de emoción. Sin pensarlo, desvió el auto hacia el Parque Chapultepec. ¿A dónde vamos?, preguntó Lupita, curiosa. A crear un nuevo mapa, respondió Eduardo con una sonrisa enigmática. Aparcaron cerca del lago, y Eduardo sacó del maletero una bolsa que había mantenido en secreto. Dentro había cientos de corcholatas nuevas, brillantes, de todos los colores imaginables. Pensé que podríamos hacer un mapa especial, explicó mientras se sentaban en el césped junto al agua. Un mapa para corcholatas mágicas, para guiarnos mientras crecemos. Los ojos de Lupita se iluminaron mientras hundía sus pequeñas manos en el mar de colores metálicos. ¿Sabes qué, papá?, dijo, mientras comenzaba a disponer las piezas, en un patrón circular. Creo que este mapa ya no es solo para encontrar un tesoro, es para compartirlo. Eduardo asintió, comprendiendo la profunda sabiduría en las palabras de su hija. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, padre e hija creaban juntos no solo un diseño de corcholatas, sino el plano de un futuro compartido que ninguno de los dos hubiera imaginado apenas unos meses atrás. La Fundación Corcholatas Mágicas se había convertido en un fenómeno nacional en apenas 6 meses. Lo que comenzó como un proyecto modesto, ahora contaba con programas en 12 estados mexicanos, beneficiando a miles de niños. Cada semana los medios publicaban historias sobre cómo los talleres de arte estaban transformando comunidades, desde colonias marginales en grandes ciudades hasta pequeñas aldeas rurales en la Sierra de Oaxaca. Eduardo contemplaba complacido la portada de la revista Expansión, donde aparecía una fotografía de Lupita junto a un grupo de niños en un taller en Chiapas. El titular rezaba: «La niña que inspira una revolución artística». La imagen mostraba a su hija, ahora de 8 años recién cumplidos, enseñando a otros pequeños cómo crear patrones con materiales reciclados. «Deberías estar orgulloso», comentó Rosa, directora de marketing y ahora también coordinadora principal de la fundación, mientras dejaba una taza de café sobre el escritorio de Eduardo. En solo medio año, Corcholatas Mágicas ha logrado más impacto social que muchas ONG con décadas de existencia. Eduardo asintió, sin apartar la mirada de la fotografía de su hija. «El mérito es de Lupita», respondió. «Yo solo puse los recursos, pero ella es el corazón de todo esto». La transformación de Eduardo Montero era evidente para todos los que lo conocían. El despiadado hombre de negocios que sacrificaba relaciones personales en el altar del éxito corporativo se había convertido en un padre dedicado que rara vez se perdía una función escolar o una hora de comida con su hija. Sus prioridades habían cambiado tan radicalmente que incluso la prensa especializada en negocios lo mencionaba como ejemplo de liderazgo humanizado. Pero no todos veían con buenos ojos esta evolución. «Eduardo, necesitamos hablar». La voz, cortante de Rodrigo, interrumpió sus pensamientos mientras entraba al despacho sin anunciarse. «A solas», añadió lanzando una mirada significativa a Rosa, quien captó la indirecta y se retiró discretamente. «¿Qué ocurre?», preguntó Eduardo, reconociendo en el rostro de su hermano esa expresión tensa que solo aparecía cuando había problemas graves. Rodrigo arrojó sobre el escritorio un sobre manila. «Esto llegó esta mañana. Específicamente pedían que no pasara por tu asistente». Eduardo abrió el sobre con el ceño fruncido. Dentro había un USB y una nota escrita a mano. «Antes de que sigas jugando a la familia feliz, deberías ver esto. Un viejo amigo». «¿Qué? ¿Es esto?», murmuró conectando la memoria a su computadora. El contenido era un video. La grabación, algo granulada, mostraba el accidente en la carretera de San Miguel de Allende, desde un ángulo que Eduardo no había visto antes. Se veía su auto de lujo zigzagueando, el impacto contra el árbol, el inicio del fuego, y a Lupita, corriendo hacia el vehículo, rompiendo la ventanilla, sacándolo con una fuerza sobrehumana para su tamaño.
Ya había visto reconstrucciones del accidente, dijo Eduardo confundido. ¿Cuál es el punto de esto? Rodrigo señaló la pantalla. Sigue mirando. El video continuaba mostrando ahora algo que Eduardo no había visto. Segundos antes del accidente, una motocicleta pasaba junto a su auto. El conductor, con casco, negro, parecía arrojar algo al pavimento frente al vehículo, justo antes de que Eduardo perdiera el control. «Dios mío», murmuró Eduardo sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. «No fue un accidente». «No», confirmó Rodrigo sombríamente. «Alguien intentó eliminarte, y hay más». Presionó una tecla para avanzar el video. Ahora mostraba imágenes de seguimiento. Eduardo entrando al hospital, las visitas de Lupita y Doña Esperanza, incluso escenas recientes de la fundación. Quien hubiera enviado esto llevaba meses vigilándolos. ¿Quién haría algo así?, preguntó Eduardo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Solo se me ocurre una persona con suficiente odio y recursos», respondió Rodrigo. «Javier Delgado». Javier Delgado, ex socio de Eduardo en los inicios de la expansión internacional de Tequila Ancestral. Habían sido amigos en la universidad, pero la amistad se deterioró cuando Eduardo descubrió que Javier desviaba fondos de la empresa. La separación fue amarga, con Javier jurando venganza después de que Eduardo lo expusiera ante la junta directiva y lo obligara a vender sus acciones por una fracción de su valor. «Pensé que había quedado en el pasado», murmuró Eduardo pasándose una mano por el rostro. «Han pasado 5 años. Algunos rencores solo maduran con el tiempo, como un buen tequila», respondió Rodrigo con amargura. «La pregunta es, ¿qué pretende con esto?». La respuesta llegó esa misma tarde, en forma de una llamada al teléfono privado de Eduardo. «Se ha pasado tiempo, Eduardo». La voz de Javier sonaba exactamente como la recordaba, suave, educada, con ese tono falsamente amistoso que siempre había encontrado perturbador. «Javier», respondió Eduardo haciendo una seña a su asistente para que rastreara la llamada. «Supongo que debo agradecerte por el video, muy revelador». «Apenas la punta del iceberg, viejo amigo», respondió Javier. «Tengo mucho más material interesante, como registros médicos que sugieren que no eres apto para la custodia de una menor, o testimonios de empleados que afirman haberte visto maltratarla». Eduardo sintió que la ira ascendía por su garganta como bilis. «Eso es absolutamente falso», gruñó. «Jamás he maltratado a mi hija». «La verdad es irrelevante, Eduardo». La risa de Javier era fría como el hielo. «Lo que importa es lo que puedo hacer que parezca verdad. ¿Imaginas los titulares? Magnate del tequila pierde custodia de hija, por negligencia. Toda tu nueva imagen de padre abnegado por el desagüe». «¿Qué quieres?», preguntó Eduardo, intentando controlar su voz. «Lo que siempre fue mío», respondió Javier. «El 30% de tequila ancestral que me obligaste a vender. Pero ahora quiero el 51%. Control mayoritario». «Estás demente», espetó Eduardo. «Nunca cederé el control de la empresa familiar». «Entonces prepárate para una batalla legal por tu hija». La voz de Javier adquirió un filo amenazante. «Y no creas que solo jugaré en los tribunales. La opinión pública puede ser muy cruel con un padre soltero que de repente descubre una hija. ¿Cuántos cuestionarán tus motivos? ¿Cuántos creerán que solo la tienes para limpiar tu imagen?». La llamada terminó, dejando a Eduardo temblando de rabia e impotencia. Inmediatamente convocó a su equipo legal y de seguridad. Durante las siguientes horas, su penthouse se convirtió en un centro de operaciones donde abogados, investigadores privados y especialistas en seguridad trazaban estrategias. «Debemos solicitar protección judicial inmediata», aconsejó su abogado principal. «Chasi», y contraatacar exponiendo el intento de asesinato. «Eso podría poner a Lupita en el centro de un circo mediático», objetó Eduardo. «Ya está suficientemente expuesta con la fundación. No quiero que se entere de que alguien intentó asesinarme». «Eduardo», intervino Rodrigo con seriedad, «necesitas decirle algo. Si Javier está vigilándolos, ella podría estar en peligro sin saberlo». La idea de que Javier pudiera acercarse a Lupita
hizo que la sangre de Eduardo hirviera. Jamás había sentido un instinto protector tan feroz. Duplicaremos su seguridad, decidió, pero sin que ella lo note. No quiero que viva con miedo. Esa noche, mientras Eduardo revisaba documentos legales en su despacho, escuchó unos golpecitos en la puerta. Lupita estaba allí, en pijama, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. ¿Puedo quedarme contigo un rato?, preguntó, percibiendo instintivamente que algo preocupaba a su padre. Tengo un nuevo diseño para los kits de la fundación. Eduardo. Sonrió haciendo a un lado los documentos. ¿Cómo podía este pequeño ser, que apenas le llegaba a la cintura, tener tal poder para disipar sus preocupaciones más oscuras con su sola presencia? Claro que sí, muéstrame, respondió, despejando un espacio en su escritorio. Lupita desplegó su dibujo, un intrincado patrón de círculos interconectados, cada uno conteniendo símbolos diferentes. Es un mapa de protección, explicó con seriedad. Cada círculo representa a alguien que queremos proteger, y las líneas muestran cómo estamos todos conectados, cuidándonos unos a otros. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta niña, con su intuición prístina, haber captado exactamente lo que él necesitaba en ese momento? Es perfecto, Lupita, logró decir. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez tienes miedo? La niña lo consideró un momento, inclinando la cabeza como solía hacer cuando reflexionaba profundamente. A veces, admitió, como cuando tengo pesadillas sobre abuelita o cuando las niñas de la escuela dicen cosas malas. Pero entonces recuerdo lo que tú me dijiste. ¿Qué te dije?, preguntó Eduardo, genuinamente curioso. Que el miedo es como una sombra, respondió Lupita. Parece grande cuando le das la espalda, pero cuando te volteas a mirarlo de frente, descubres que no es tan poderoso como creías. Eduardo no recordaba haberle dicho exactamente eso, pero la sabiduría en las palabras lo conmovió profundamente. Se inclinó y abrazó a su hija con fuerza. «Eres increíble, ¿lo sabías?», murmuró contra su cabello. «La persona más valiente que conozco». «Tú también eres valiente, papá», respondió Lupita, devolviéndole el abrazo. «Por eso hacemos un buen equipo». Mientras sostenía a su hija, Eduardo tomó una decisión. No permitiría que las amenazas de Javier dictaran sus vidas ni mancharan lo que habían construido juntos. Enfrentaría esta amenaza como Lupita le había enseñado, de frente, con valentía y determinación. A la mañana siguiente, contra el consejo de sus abogados, Eduardo convocó una conferencia de prensa. Con Lupita a su lado, vestida con un sencillo vestido azul y su inseparable corcholata roja convertida en un colgante, se dirigió a los medios. «Hace 8 meses, sufrí un accidente que cambió mi vida», comenzó. «Hoy puedo revelar que no fue un accidente, sino un intento deliberado de dañarme. Tenemos pruebas de que mi vehículo fue saboteado». Un murmullo recorrió la sala, mientras los periodistas tomaban notas frenéticamente. «Pero eso no es lo importante», continuó Eduardo. «Lo importante es que ese día, esta extraordinaria niña tomó la mano de Lupita, arriesgó su vida para salvar a un desconocido, y al hacerlo, me dio mucho más que una segunda oportunidad de vivir. Me dio la oportunidad de ser padre». Relató entonces, por primera vez públicamente, toda la historia. El descubrimiento de que Lupita era su hija biológica, la enfermedad de Doña Esperanza, cómo la colección de corcholatas de Lupita había inspirado la fundación. Habló con tal emoción y sinceridad que incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos. «Recientemente, la persona responsable del sabotaje ha intentado amenazarme», reveló finalmente, «utilizando a mi hija como instrumento de chantaje. Quiero que quede claro, no cederé ante amenazas, y a quien intente dañar a mi familia le advierto, la justicia no será amable». La sala estalló en preguntas, pero Eduardo levantó una mano para silenciarlas. «Mi hija tiene algo que decir», anunció, cediendo el micrófono a Lupita, quien lo tomó con una seguridad sorprendente para alguien tan joven. «Quería decirles», comenzó con voz clara,
que las cosas malas a veces ocurren para que aprendamos a ser más fuertes. Mi abuelita decía que cada problema es como una corcholata difícil de abrir. Duele un poco, pero dentro siempre hay algo refrescante. Los periodistas rieron suavemente, cautivados por la espontaneidad de la niña. Mi papá me enseñó que no debemos tener miedo de las sombras, continuó Lupita. Y yo le enseñé que con suficientes piezas coloridas hasta el camino más oscuro puede brillar. Eso es lo que hacemos en Corcholatas Mágicas. Ayudamos a otros niños a encontrar su brillo. Eduardo observaba a su hija con orgullo infinito, sabiendo que, pasara lo que pasara con Javier Delgado, habían ganado la batalla más importante, la de mantenerse fieles a sí mismos y a los valores que ahora compartían. Al salir del edificio, una figura observaba desde lejos, oculta tras las ventanillas polarizadas de un automóvil. Javier Delgado apretaba los puños con rabia al ver la cobertura en vivo de la conferencia en su tablet. Su plan de chantaje acababa de desmoronarse ante los ojos de todo México. «Esto no ha terminado, Eduardo», murmuró para sí mismo mientras su chofer arrancaba el vehículo. «Apenas comienza». El Auditorio Nacional de Ciudad de México resplandecía bajo las luces del atardecer. Miles de personas hacían fila para entrar al evento más esperado del año, la gran gala benéfica de Corcholatas Mágicas, que celebraba su primer aniversario habiendo alcanzado ya presencia en todos los estados de la República. Entre bastidores, Lupita Hernández Montero, ahora de 9 años, ajustaba el collar que llevaba al cuello. Una sencilla corcholata roja engarzada en 1900 plata, diseñada especialmente para ella por un famoso joyero mexicano. A su lado, Eduardo revisaba las tarjetas con el discurso que su hija había preparado meticulosamente durante semanas. «¿Estás nerviosa?», preguntó, agachándose para quedar a su altura. Lupita negó con la cabeza, aunque sus dedos inquietos delataban cierta ansiedad. «No es nervios», explicó. «Es que siento que este es un momento importante, como cuando encontramos un punto clave en un mapa». Eduardo sonrió. Después de casi 2 años juntos, seguía maravillándose ante la profunda sabiduría que a veces emergía de los labios de su hija. «Lo es», confirmó. «Hoy celebramos no solo la fundación, sino el camino que hemos recorrido juntos». Había sido un camino lleno de desafíos. Tras la conferencia de prensa en que Eduardo denunció públicamente las amenazas de Javier, se desató una tormenta mediática y legal. Las pruebas del sabotaje presentadas a las autoridades resultaron en la detención de Javier Delgado, quien ahora enfrentaba cargos por intento de homicidio y extorsión. El proceso judicial había sido agotador, con Javier utilizando sus influencias y recursos para dilatar el caso. Pero cada nueva maniobra legal solo servía para fortalecer la determinación de Eduardo de proteger lo que ahora valoraba por encima de todo: su familia y el legado que construían juntos. 5 minutos, señor Montero, anunció un asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Eduardo tomó la mano de Lupita. «¿Lista para brillar, pequeña?» «Lista», respondió ella con una sonrisa que iluminaba toda su cara. El auditorio estaba lleno hasta la última butaca. Empresarios, políticos, artistas y, lo más importante para Lupita, cientos de niños beneficiarios de la fundación ocupaban las primeras filas. Cuando padre e hija salieron al escenario, la ovación fue ensordecedora. Eduardo se acercó al micrófono. «Buenas noches. Hace exactamente 1 año y 3 meses, una niña de 7 años que vendía dulces de tamarindo a Binonetsi, la orilla de una carretera, salvó la vida de un desconocido. Ese desconocido era yo». Un silencio reverente se extendió por el auditorio mientras Eduardo relataba brevemente su historia, ya conocida por muchos, pero siempre conmovedora. «Esa niña no solo me salvó del fuego, me salvó de una vida vacía, centrada en acumular éxitos que, ahora comprendo, no significaban nada sin alguien con quien compartirlos». Se giró hacia Lupita, extendiéndole la mano para invitarla al centro del escenario. «Hoy no soy yo quien debe hablar. Es ella, el corazón y alma de Corcholatas Mágicas,
quien tiene un mensaje para todos ustedes. Lupita avanzó con pasos seguros hacia el micrófono, que un asistente ajustó rápidamente a su altura. Llevaba un vestido sencillo color turquesa, el color que había elegido para representar a la fundación porque, según ella, es el color de los sueños cuando están a punto de hacerse realidad. Gracias a todos por venir, comenzó con voz clara. Cuando era más pequeña, mi abuelita y yo vivíamos en una casita cerca de San Miguel de Allende. No teníamos mucho dinero, pero ella siempre decía que éramos ricas en lo importante. La niña hizo una pausa, recorriendo con la mirada el inmenso auditorio, sin dejarse intimidar. Lo importante para ella eran las historias, las tradiciones y la capacidad de encontrar belleza en cosas sencillas. Me enseñó que hasta una tapa de refresco podía ser un tesoro si sabías mirarla correctamente. Lupita señaló su collar. Esta corcholata es la primera que recogí del suelo cuando tenía 5 años. Me pareció tan bonita, tan perfecta en su círculo rojo, que decidí guardarla. Luego encontré más, de diferentes colores, y comencé a coleccionarlas y organizarlas en patrones. Mi abuelita decía que estaba creando mapas mágicos. En las pantallas gigantes del auditorio aparecieron fotografías de los primeros diseños. De Lupita, intrincados patrones de corcholatas dispuestas sobre la tierra frente a su antigua casa. Yo creía que esos mapas algún día me llevarían a algo importante, y tenía razón. La audiencia contuvo el aliento mientras Lupita continuaba, ahora con la voz ligeramente quebrada por la emoción. El día del accidente, estaba haciendo un nuevo mapa cuando vi el carro de mi papá perder el control. No pensé en nada, solo corrí, y ese mapa me llevó exactamente donde debía estar, junto a la persona que cambiaría mi vida y a quien yo cambiaría la suya. Eduardo, de pie unos pasos atrás, sentía que el corazón le latía en la garganta. Nunca dejaba de asombrarle la elocuencia natural de su hija, su capacidad para expresar emociones complejas, con palabras sencillas pero profundas. Cuando mi abuelita se fue al cielo, continuó Lupita, me sentí perdida, como si todos mis mapas se hubieran borrado de repente. Pero mi papá me enseñó que podía crear nuevos mapas, no solo con corcholatas, sino con colores, con dibujos, con historias. Las pantallas mostraron ahora imágenes de los talleres de corcholatas mágicas en todo el país. Niños en situaciones vulnerables, creando arte con materiales reciclados, expresando sus emociones a través de colores y formas. Todos los niños. Necesitamos mapas, afirmó Lupita con convicción. Mapas que nos ayuden a navegar cuando estamos tristes, asustados o confundidos. Mapas que nos muestren que siempre hay un camino, incluso cuando parece que estamos perdidos. La audiencia escuchaba, hipnotizada. Incluso los empresarios más curtidos parecían conmovidos por la sinceridad y sabiduría de la pequeña oradora. Lo que hacemos en Corcholatas Mágicas no es solo enseñar arte, es ayudar a cada niño a crear su propio mapa interior, a encontrar su brújula personal para navegar la vida. Lupita hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo con una sonrisa cómplice antes de volver a dirigirse al público. Mi abuelita tenía razón cuando decía que éramos ricas en lo importante, y ahora entiendo que la verdadera magia nunca estuvo en las corcholatas, estaba en la esperanza, en creer que, sin importar lo difícil que sea el camino, siempre podemos encontrar o crear algo hermoso que nos guíe. Un silencio reverente llenó el auditorio cuando Lupita pronunció sus palabras finales. Así que esta noche, mientras celebramos el primer año de Corcholatas Mágicas, quiero pedirles algo. No olviden que todos llevamos un mapa dentro, y que a veces los tesoros más grandes no están al final del camino, sino en las personas que caminan junto a nosotros. La ovación fue inmediata y atronadora. Todo el auditorio se puso de pie, aplaudiendo con fervor mientras las lágrimas corrían por muchos rostros. Eduardo se acercó a Lupita y la levantó en brazos, tan orgulloso que sentía que el pecho podría estallarle. Entre la multitud, casi inadvertida, una figura observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias.
Marisol Hernández, la madre de Lupita, había regresado a México tras años de ausencia, atraída por las noticias sobre su hija y la fundación que ahora era conocida internacionalmente. Desde la discreción del anonimato, había seguido la evolución de la relación entre Eduardo y Lupita, debatiéndose entre el deseo de rebelarse y el temor de interrumpir la felicidad que evidentemente habían encontrado juntos. Esta noche, al ver a su hija brillar con luz propia en el escenario, sintió que una decisión cristalizaba en su interior. Mientras tanto, en el escenario la gala continuaba. Diversos artistas se presentaron, subastaron obras donadas por pintores famosos y se anunciaron nuevas iniciativas de la Fundación, incluyendo un ambicioso programa de becas artísticas para jóvenes de comunidades indígenas. Al finalizar el evento, Eduardo y Lupita se retiraron a una sala privada, agotados pero eufóricos por el éxito de la noche. Fue entonces cuando un asistente se acercó discretamente a Eduardo. «Señor Montero, hay alguien que insiste en verle. Dice que es importante». Cuando la puerta se abrió, Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Allí, después de casi 10 años, estaba Marisol, más madura, con algunas canas prematuras en su cabello negro, pero con los mismos ojos intensos que una vez lo habían cautivado. «Marisol», logró decir, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Lupita, que estaba bebiendo un jugo, se giró curiosa ante el nombre que había escuchado tantas veces en las historias. Sobre su madre, sus ojos se agrandaron, y la comprensión iluminó su rostro con una intuición impropia de su edad. «¿Mamá?», susurró, dejando caer el vaso de plástico, que rebotó inofensivamente en la alfombra. El momento estaba cargado de una electricidad, casi palpable. 9 años de ausencia, preguntas sin responder, decisiones cuestionables. Todo confluía en ese instante suspendido en el tiempo. Marisol dio un paso adelante, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lupita», dijo, con voz quebrada, «mi pequeña Guadalupe». Nadie había llamado a Lupita por su nombre completo en años. La niña permaneció inmóvil, como procesando la realidad de tener frente a sí a la figura casi mítica que solo conocía por fotografías y relatos. Eduardo observaba la escena con el corazón dividido. Por un lado, la rabia acumulada durante intensos años de abandono. Por otro, la comprensión de que esta mujer era parte esencial de la existencia de la niña, que ahora era el centro de su universo. Lupita rompió el hechizo. Con la misma decisión con que una vez había corrido hacia un auto en llamas, avanzó hacia su madre, pero en lugar de lanzarse a sus brazos, como todos esperaban, se detuvo a un paso de distancia y simplemente extendió su pequeña mano en la que brillaba una corcholata azul. «Tengo algo para ti», dijo con voz serena. «Es una pieza de mi nuevo mapa, el más importante que he hecho». Marisol tomó la corcholata con manos temblorosas, sin comprender completamente el significado, pero intuyendo la profundidad del gesto. «Gracias», logró decir entre lágrimas. Lupita se giró entonces hacia Eduardo, extendiendo su otra mano, en la que sostenía una corcholata roja idéntica a la que él siempre llevaba en su bolsillo. «Y esta es para ti, papá». Con una sabiduría que trascendía su edad, Lupita tomó entonces las manos de ambos adultos, uniéndolas con las suyas en el centro, creando un círculo perfecto con las dos corcholatas. «Mi abuelita decía que los mapas más importantes son los que nos muestran cómo volver a casa», dijo con una sonrisa serena. «Creo que finalmente encontré el mío». En ese momento, Eduardo comprendió que el verdadero milagro no había sido ser salvado del accidente, ni descubrir que tenía una hija, ni siquiera transformar su vida y su empresa. El verdadero milagro era Lupita misma, su capacidad innata para ver más allá del dolor, para encontrar patrones de esperanza en el caos, para crear puentes donde otros solo veían abismos. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, 3 figuras permanecían unidas en una sala silenciosa, rodeadas de corcholatas que brillaban como pequeñas estrellas terrestres.
No sabían exactamente cómo sería el camino que tenían por delante, pero tenían algo mucho más valioso que la certeza. Tenían un mapa, imperfecto pero hermoso, creado con las piezas rotas y coloridas de sus vidas entrelazadas. Y mientras Lupita sonreía, con la sabiduría de quien ha descubierto el secreto más profundo del universo, Eduardo finalmente entendió lo que su hija había sabido desde siempre, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que nos posee, en las conexiones que forjamos, en las historias que compartimos y en los mapas que creamos juntos para navegarlas, incluso en los días más oscuros. Al día siguiente, en su primer día en una nueva escuela, Lupita organizaría sus corcholatas, en forma de corazón, como hacía antes de cada cambio importante, y esta vez el patrón incluiría 3 piezas centrales, una roja, una azul y una dorada, representando el pasado, el presente y el futuro que ahora se extendía ante ellos, tan brillante y lleno de posibilidades como el primer rayo de sol sobre un nuevo horizonte.